Para comenzar la enseñanza del día de la fecha, te invito a ir conmigo a 2 Juan capítulo 1, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Reina Valera 1960. El apóstol Juan dirige esta carta a la señora elegida. La mayoría de los intérpretes bíblicos coinciden en afirmar que el apóstol Juan utiliza aquí un lenguaje codificado. Por lo tanto, la señora elegida es sinónimo de la Iglesia de Cristo. En la tipología bíblica se compara a la Iglesia con una novia o futura esposa. En la tipología bíblica se compara a la Iglesia con una novia o futura esposa. Jesús es el novio que pronto la viene a buscar para celebrar juntos las bodas del Cordero. Hay que tener en cuenta que en el tiempo en que el apóstol Juan escribió esta carta, la Iglesia era perseguida y esa era la razón por la cual él utilizó este lenguaje codificado para referirse a ella. Por lo tanto, lo que él escribió en esta epístola neotestamentaria está dirigido a la Iglesia. Es posible también que él se haya dirigido a una mujer en particular, quien podría haber estado a cargo de un grupo de creyentes. Pero de una manera u otra, el contenido de esta carta está dirigido a nosotros, los creyentes en general. Vamos a considerar ahora otro pasaje del mismo capítulo, a saber, en los versículos 7 al 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El principal engaño del tiempo actual es que muchos no creen que Jesús haya venido en carne. Hay muchos que ponen en duda que Jesús, el mismo Hijo de Dios, se haya hecho carne para venir al mundo y presentan este hecho como si fuese una fábula o relato ficticio. Hay muchos que también pretenden decir que esto tiene que ver solamente con un aspecto espiritual y que la Biblia no debe ser tomada literalmente. La Biblia nos dice que todo aquel que no cree que Jesús haya venido en carne está negando al mismo tiempo su divinidad. En aquellos que lo reconocen incluso como profeta, pero con ello están negando también que el mismo Dios, representado en la segunda persona de la Trinidad, haya adoptado forma humana para venir a la tierra y habitar entre los hombres. Los defensores de esta teoría están rebajando a Jesús a la posición de un hombre común y silvestre como todos los demás. Tanto los unos como los otros están dentro de la misma categoría de engañadores a la cual se refiere aquí el apóstol Juan. Este engaño tiene que ver con la mentalidad del anticristo. Anticristo significa, lisa y llanamente, contra Cristo. En la sociedad actual, todos pueden hablar de Dios, pues todas y cada una de las religiones tienen algún Dios o divinidad en particular. Sin embargo, las cosas cambian completamente cuando mencionamos a Jesús. Allí se levantan de inmediato los que se oponen. Este es el espíritu del anticristo. Continuemos leyendo versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¡Aleluya! La expresión el fruto de vuestro trabajo se refiere también a la salvación. No es que nos hayamos ganado la salvación por medio de nuestro esfuerzo u obras personales, pues esto es imposible, pero el fruto de nuestro trabajo hace alusión a lo que hemos hallado en Cristo cuando le hemos buscado. Cuando hemos reconocido que necesitábamos un Salvador, hemos hallado a Cristo, el Hijo de Dios, quien hizo la obra en la cruz a nuestro favor. El apóstol Juan nos dice aquí que si tenemos presente esto, habremos
habremos de recibir un galardón completo. Por lo tanto, podemos esperar confiadamente que lo habremos de recibir. No solo habremos de recibir un galardón, sino un galardón completo. ¿Por qué recibe el creyente un galardón completo? Porque reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, quien adoptó forma humana para salvar a la humanidad. Jesús fue mucho más que un profeta y mucho más que un simple buen hombre y nada más. Jesús era el Hijo mismo de Dios. Amén. Cuando mantenemos esta convicción, habremos de recibir un galardón completo. Aleluya. Prosigamos leyendo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no perseverara en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Leímos de la versión Reina Valera 1960. Nosotros como creyentes tenemos la Trinidad divina, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la condición para recibir el galardón completo es mantenernos en la firme convicción de reconocer a Jesús, el mismo Hijo de Dios hecho carne para venir a salvarnos. Esta es la verdad, y la Biblia dice que cuando conocemos la verdad, ésta nos concede libertad. Es interesante tener en cuenta que cuando Jesús se encontró con los discípulos que iban camino a Emaús, les hizo ver lo que las Escrituras decían acerca de él. La Biblia nos dice que cuando ellos se dieron cuenta de esto y participaron de la Santa Cena con él, sus ojos les fueron abiertos. Jesús les mostró los pasajes del Antiguo Testamento que hablaban acerca de él por medio de tipologías y simbolismos. En mis enseñanzas o predicaciones suelo incorporar muchas tipologías y simbolismos del Antiguo Testamento, pues éstas conducen siempre a la persona de Jesús. Dicho de otra manera, estos simbolismos del Antiguo Testamento nos conducen al Jesús hecho carne del Nuevo Testamento. Los simbolismos del Antiguo Testamento mostraban la sombra de lo que más adelante, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, se reveló en la realidad. En otras palabras, los simbolismos y las tipologías del Antiguo Testamento solo representaban lo que más adelante se hizo realidad en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Siguiendo dichos simbolismos y tipologías, somos conducidos a la realidad de la persona de Jesús, en quien hemos encontrado nuestro Salvador, el mismo Hijo de Dios hecho carne. Cuando los discípulos que iban camino a Emaús regresaron a Jerusalén para contarles a los otros discípulos que habían visto a Jesús, Él se apareció en medio de ellos. En Lucas 24, versículos 39 al 45, leemos lo que Él les dijo. Versión Reina Valera 1960. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Con esto les demostró que no era un espíritu, sino que tenía un cuerpo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús hizo aquí exactamente lo mismo que hizo anteriormente con los dos discípulos que iban camino a Emaús. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él se presentó delante de ellos en un cuerpo, y ellos no podían creer que tienen al mismo Jesús delante de sus ojos.
Por lo tanto, Él les abrió el entendimiento por medio de los simbolismos que señalaban hacia su persona en el Antiguo Testamento, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas y pasando por los salmos. ¿Te das cuenta por qué decimos que aquellos simbolismos conducen a la realidad de su persona? ¿Cómo se establece la fe para creer que Jesús, el mismo Hijo de Dios, vino al mundo hecho carne? Una de las maneras, aunque no la única, es observando los simbolismos y tipologías que nos hablan de Él en el Antiguo Testamento. Te invito ahora a ver a Jesús en las simbologías del Antiguo Testamento para disipar todas las dudas al respecto. Cuando descubras esto, la fe se acrecentará en tu corazón. ¡Aleluya! Jesús vino a este mundo haciéndose carne. ¡Aleluya! Adoptando forma humana para hacer posible nuestra salvación eterna. Jesús se reveló a sus discípulos abriéndoles el entendimiento. Cuando tenemos revelación de su persona, creemos en Él. Sin revelación no hay fe. Aquí no se trata de un entendimiento intelectual, sino de una revelación espiritual que nos conduce a una profunda convicción. Cuando tenemos revelación de la palabra de Dios, adquirimos firmeza espiritual. No podemos adquirir estabilidad espiritual a través de la oración, sino por el oír constante de la palabra de Cristo y por recibir revelación a través de ella. El alma humana debe ser renovada constantemente. Y esta renovación se produce por medio del lavado en el agua de la palabra. La fe viene por el oír constante de la palabra de la gracia. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17, versión Biblia de las Américas. Por esa razón, es de suma importancia escuchar constantemente las enseñanzas y predicaciones del Evangelio de la gracia, pues ellas nos enriquecen y otorgan estabilidad espiritual. ¿Estás preparado entonces para ver conmigo a Jesús en cada una de las dispensaciones de la historia? En el primero de los gráficos observamos que en el tiempo de Adán Jesús estaba representado en el árbol de la vida que estaba en el medio del huerto del Edén. Allí en el huerto había dos árboles principales, a saber, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Dicho sea de paso, según mi opinión, en la actualidad el árbol de la ciencia y del bien y del mal es el Internet, porque allí es donde está todo, tanto lo malo como lo bueno. Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Jesús es el árbol de la vida. Si nosotros estamos arraigados en Él, llevamos fruto automáticamente. ¿Sabías que esto de llevar fruto es una obra divina y no humana? Llevar fruto no es nuestra responsabilidad. Por otra parte, si estamos unidos a la vid, producimos fruto automáticamente. Nuestra responsabilidad es estar unidos a la vid. El pámpano no tiene savia propia, sino que ésta fluye desde el tronco principal que es la vid. Jesús es quien nos proporciona el elemento vivificador que nos permite llevar fruto. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es mantenernos unidos a Él. Personalmente creo que el árbol de la vida era una vid, puesto que Jesús se refirió a sí mismo como la vid verdadera. Es interesante notar que el árbol de la vida aparece al comienzo de la Biblia y también al final. Este es mencionado tanto en el libro de Génesis como en el de Apocalipsis. El árbol de la vida va a permanecer para siempre en la eternidad y vamos a tener la oportunidad de estar unidos a Él eternamente. Alabado sea el Señor. La próxima dispensación, después de la caída
caída en el pecado corresponde al tiempo de Abel. Habíamos visto que al principio el ser humano era inocente, pero luego de haber pecado comenzó la edad de la conciencia. En Génesis 4, versículo 7 leemos lo que Dios le dijo a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versión Reina Valera 1960. Caín acababa de asesinar a su hermano Abel, consumando así el primer homicidio de la historia de la humanidad. Caín mató a Abel por causa de una ofrenda. La Biblia nos dice que ambos presentaron ofrendas a Dios. Abel presentó un cordero y este simbolizaba a Jesús, quien más tarde sería el Cordero de Dios. Caín presentó a Dios una ofrenda con los frutos de la tierra. ¿Por qué no fue aceptada su ofrenda? Porque esto estaba representando su propio esfuerzo y trabajo. En otras palabras, Caín presentó una ofrenda basada en su propio mérito, mientras que el cordero que ofreció su hermano Abel estaba representando el sacrificio de Jesús. Ya aquí vemos la diferencia de lo que más tarde iba a establecerse entre la ley y la gracia. La ley siempre tiene que ver con el esfuerzo personal, mientras que la gracia es solo favor divino inmerecido. Al leer este pasaje podemos llegar a pensar que fue algo demasiado duro para Caín enfrentarse a este rechazo divino. Podemos incluso pensar que él no contaba con las mismas posibilidades que su hermano Abel, y como no tenía otra alternativa, presentó lo que tenía a mano. Sin embargo, esto no fue así. A decir verdad, Caín tuvo también la oportunidad de presentar un cordero. Sin embargo, no lo hizo. Esto se deduce cuando analizamos este texto en el idioma original hebreo. La palabra hebrea que se traduce aquí como pecado es hata'ah y se utiliza también para denominar el sacrificio por el pecado. Solo teniendo en cuenta el contexto podemos establecer la diferencia y deducir correctamente si se refiere a pecado o a sacrificio por el pecado. De allí, pues, de acuerdo al contexto, este término se refiere a sacrificio por el pecado. Naturalmente que Caín pecó al asesinar a su hermano, pero teniendo en cuenta el contexto que habla de las ofrendas, en este versículo esta palabra debe interpretarse como sacrificio por el pecado. La traducción de la Biblia textual lo expresa así: si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Por lo tanto, la traducción correcta de esta palabra dentro del contexto es sacrificio u ofrenda por el pecado. No era el pecado el que estaba a la puerta de Caín, sino un pequeño cordero como sacrificio por el pecado, al cual él podría haberle echado mano para recibir sus beneficios. Si Caín se hubiese apropiado de él y lo hubiese presentado delante de Dios, su ofrenda hubiese sido aceptada al igual que la de su hermano Abel. La Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. Él es un Dios justo y concede a todos las mismas oportunidades. Por lo tanto, de acuerdo a ello, Caín tuvo la posibilidad de ofrecer el mismo sacrificio que su hermano Abel, solo que no la supo aprovechar. Ciertamente fue así. Evidentemente que el carácter de Caín era muy diferente al de su hermano Abel. Sin embargo, a pesar de las diferencias, los dos tuvieron exactamente la misma posibilidad. La religión siempre señala hacia el pecado, mientras que Dios señala al sacrificio por el pecado, el cual es la solución del problema. El cordero para ser ofrecido en sacrificio por el pecado estaba preparado, y si Caín hacía uso de él, estaba reconociendo el futuro sacrificio de Cristo en la cruz como propiciación por el pecado. En la Biblia, el sacrificio por el pecado siempre es un cordero. Por lo tanto,
tanto, este pequeño cordero estaba representando a Jesús como el futuro Cordero de Dios. Cabe recordar que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios hizo fue sacrificar un animal para cubrirlos con sus pieles. Ellos intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera, pero estas, las cuales representaban el esfuerzo y la obra humana, no sirvieron para nada. ¿Ok? No podemos cubrir nuestro pecado con obras humanas. Necesitamos indefectiblemente un Salvador. Estoy plenamente convencido que aquel primer animal que Dios sacrificó para cubrir al ser humano fue un cordero. Las hojas de higuera representan el esfuerzo humano. Cuando Jesús maldijo el árbol de la higuera, estaba dando a entender con eso el rechazo hacia las obras humanas como intento de justicia propia. Este era el sistema que utilizaba el pueblo de Israel en lugar de aceptar la justicia divina. La siguiente dispensación corresponde a la época de Noé. Este es el tiempo del gobierno humano. ¿Cuál es el simbolismo de Jesús en esta dispensación? El arca de Noé representa a Jesús como el arca de la salvación. Jesús es el arca de salvación, no solo la salvación del pecado, sino de todo peligro que nos aceche. En Génesis capítulo 8, versículo 4, leemos en la versión Reina Valera 1960. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Exactamente 4000 años más tarde, también a los 17 días del mes séptimo, Jesús resucitó de los muertos. Amén. La palabra hebrea Ararat significa la maldición ha sido revertida. ¿Ok? Eso es exactamente lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz a nuestro favor. Él cargó con la maldición del pecado que nos correspondía a nosotros e hizo posible que la bendición de Abraham llegara a nuestras vidas. Amén. Aleluya. Cuando se acabó el tiempo de Noé, comenzó la dispensación de la promesa, cuya figura principal es Abraham. En Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Dios lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Este es el pacto precursor del Nuevo Testamento y del pacto de la gracia propiamente dicho. Abraham le creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. La justificación se adquiere por medio de la fe y no por las obras. Como ya habíamos visto en enseñanzas anteriores, cuando Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas, no se refería a que las enumere, pues esto sería imposible, sino a que lea el mensaje que éstas le relataban. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que Abraham era caldeo y por lo tanto tenía conocimientos de la ciencia de la astronomía y podía entender perfectamente el mensaje del firmamento en las constelaciones celestiales. Cuando Dios le dijo que mirara hacia el firmamento, le estaba mostrando la simiente del Mesías que habría de venir para salvar a la humanidad. Abraham le creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia, ¿cierto? Esta es otra simbología del Antiguo Testamento que nos habla de Jesús. El mundo debe conocer la verdad para poder establecer la diferencia con la mentira del enemigo. La astrología es la tergiversación que hizo Satanás del mensaje del Evangelio en el firmamento. Los que no conocen a Cristo están envueltos en esoterismo y cosas ocultas porque no tienen idea que esto es malo. El pecador no puede hacer otra cosa más que pecar. De hecho, esa es su naturaleza.
Sin embargo, cuando el pecador conoce el mensaje del Evangelio, puede distinguir lo que es verdad y lo que es malo e incorrecto. En el pasaje de Job 38, 31 al 33, ya encontramos la mención de los signos zodiacales de lo que vio Abraham en el firmamento. Cabe recordar que Job es el libro más antiguo de la Biblia y que en aquel entonces no existían los científicos del tiempo moderno. Seguimos leyendo. ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas del Orión? Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? Biblia de las Américas. ¿De dónde podía saber Job que había constelaciones celestiales con ese nombre? Dios mismo es quien las denominó así. El que habló aquí con Dios fue Dios mismo. Todo lo que Dios hace es bueno y el enemigo siempre intenta pervertirlo. El original siempre proviene de Dios. La copia tergiversada proviene siempre del diablo. Tenemos que distinguir la copia del original en todos y cada uno de los temas. Por ejemplo, la sexualidad proviene de Dios y Él se la dio al ser humano para que sea disfrutada dentro del marco del matrimonio. Pero el diablo la pervirtió en extremo. De la misma manera es con la riqueza. Hay una riqueza que es buena y otra que es mala, porque ha sido pervertida por Satanás. Cuando la riqueza está fundamentada en el egoísmo, es mala, pero cuando la riqueza se utiliza como un canal de bendición para otros, es muy buena. En el último de los casos, no hay ningún problema con que una persona llegue a ser sumamente rica, porque siempre estará beneficiando a otros. En todos los ámbitos hay siempre un original que es bueno y una copia que es pervertida. Si queremos conocer el original, tenemos que ir a la palabra de Dios. Todos estos signos que aún hoy se pueden distinguir en el firmamento estaban anunciándoles a nuestros antepasados la llegada de Jesús a la tierra en un cuerpo humano. Hoy en día tenemos la palabra o logos divino, hecho carne, y por lo tanto no necesitamos interpretar el mensaje de las estrellas. Así y todo, esto nos sirve de información y nos ayuda sobre todo a distinguir el original hecho por Dios de la copia tergiversada por el enemigo. Dios es el creador de las constelaciones celestiales. Él ha hecho los planetas y las galaxias, y esto es maravilloso, ¿verdad? En este gráfico podemos observar los nombres de los 12 signos zodiacales, que son precisamente 12 por las 12 tribus de Israel, los cuales muestran el Evangelio en el firmamento. Observando de derecha a izquierda, comenzamos por Virgo, que representa el nacimiento virginal de Jesús, y culminamos por Leo, el cual nos habla de su segunda venida como el león de la tribu de Judá. Amén. Para una información mucho más detallada, les invito a ir a nuestra página de internet, iglesiadelinternet.com, y descargar gratuitamente la serie El Evangelio en el Firmamento. Dios se reveló a Abraham por medio de las constelaciones del firmamento. Nosotros no tenemos nada que ver con el horóscopo y ninguna de las cosas que dice la astrología al respecto. Los creyentes no tienen por qué leer el horóscopo, pues eso tiene que ver con esoterismo y, en definitiva, con la copia tergiversada de lo que Dios hizo. En la siguiente dispensación, en el tiempo de la ley de Moisés, vemos a Jesús representado en el tabernáculo. La Biblia dice que el Verbo divino se hizo carne y habitó entre los hombres. Precisamente la palabra griega que se utiliza para habitar es sinónimo de tabernáculo. En cada uno de los elementos del tabernáculo está representado algún aspecto de la persona de Jesús.
Para una información mucho más detallada, les invito a ir a nuestra página de internet iglesiadelinternet.com y descargar gratuitamente la serie Jesús representado en el tabernáculo. La próxima dispensación es la de la gracia, y allí es donde Jesús se hizo carne para descender a la tierra. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla del nuevo pacto de la gracia. La gracia divina descendió a la tierra en la persona de Jesús. Como hemos visto, todos los simbolismos del Antiguo Testamento nos han ido conduciendo a la persona de Jesús, manifestada en la realidad bajo la dispensación de la gracia. Ver Juan 1, versículo 14. Cuando Jesús, después de su resurrección, se presentó a sus discípulos y éstos no le creyeron a causa del gozo, Él les hizo ver lo que las Escrituras decían de Él. ¿Cierto? Esta es la dispensación en la cual nos encontramos en la actualidad. Sin embargo, este tiempo también habrá de acabarse por medio del arrebatamiento para la Iglesia y por medio de su segunda venida para el mundo. Estamos muy cerca de que esto suceda. Jesús dijo: «He aquí yo vengo pronto», y lo que sigue luego es el milenio. Es de vital importancia que mientras la Iglesia de Cristo esté sobre la tierra, dé a conocer el mensaje de la gracia a toda la humanidad, para que sean muchos más los que entren en el reino de Dios. Amén. En el milenio Jesús habrá de ser el Rey que estará sentado sobre el trono, ejerciendo su señorío sobre todo. En Apocalipsis 10:15 leemos de la versión Reina Valera 1960. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». En el reino milenial Jesús habrá de ser la máxima autoridad y habrá de ejercer su reinado en forma visible. Este es el tiempo cuando la gracia divina se hará realmente visible para todos los habitantes de la tierra. Ahora, si bien estamos en la dispensación de la gracia, no todos la pueden ver con sus ojos físicos y naturales. La gracia divina descendió a la tierra en forma humana con el nacimiento de Jesús, como un bebé en la ciudad de Belén, y aunque Él es el mismo Hijo de Dios, sigue siendo carne para siempre. Jesús habrá de mantener su cuerpo humano glorificado por toda la eternidad. Jesucristo hombre es quien intercede por nosotros delante de su Padre. Después de su resurrección, Jesús se presentó delante de sus discípulos y comió con ellos. Un espíritu no puede comer, por lo tanto, Él mantiene su cuerpo humano para siempre. Durante el milenio, Él habrá de ser visible para todo ser humano. Él habrá de reinar con un cuerpo humano glorificado y nosotros reinaremos con Él de la misma manera. Y por último, después que se acaben todas las dispensaciones o periodos de tiempo y se pase directamente a la eternidad, Jesús es el trono de Dios y el Cordero, ubicado en medio del huerto, estará por toda la eternidad y su reino no tendrá fin jamás. Ver Apocalipsis 22, versículo 2. Amén.